Total que un montón de señores y señoras hicieron un alboroto diciendo que la película no era apta para niños y que estaba mal que se vendiera como tal, por lo que terminaron cambiando la sinopsis de la película, generando un escándalo ridículo que muy lamentablemente terminó mermando el desempeño de Ana y Bruno en taquilla. Bienvenidos sean una vez más, queridos cinéfilos en apuros, a este recorrido, este recuento que hacemos de diversas figuras del cine a través de 3 de sus películas más representativas, importantes, controversiales o aquellas que pueda llegar a considerar fundamentales para entender estilos, recurrencias, temáticas, etc. Un nombre en concreto. Los saluda Anaí Vargas Carvajal y como siempre les comento que estamos abiertos a sus comentarios. ¿Están de acuerdo con las selecciones de películas que se han hecho para englobar el nombre de un director o el de una actriz? ¿Cuáles son las que añadirían ustedes? ¿Con cuáles no están de acuerdo? ¿Cuáles ya conocían o cuáles no? ¿Estaban al pendiente de las líneas temáticas que han seguido las trayectorias que hemos perseguido en el top 3? Por ahora les comento que si hay un director de cine mexicano que a mi parecer no le tiene miedo a nada ni se preocupa por andar quedando bien con absolutamente nadie, ese es Carlos Carrera. Así que bienvenidos sean ustedes al top 3 de este dibujante empedernido y animador por vocación y convicción, cuyo camino fue virando hacia la dirección de cine de una manera muy particular. Y es que si recuerdan el top 3 pasado dedicado a Arturo de Córdoba, en el que comentaba sobre esos casos peculiares de actores y actrices, cuya naturaleza pareciera estar en el caos o en el desquicio hasta que el director grita corte y se convierten en personas tímidas o hasta cohibidas. El caso de Carlos Carrera es algo similar, pero desde la silla del director. Si uno le echa tan solo un vistazo a los títulos que conforman su filmografía, podemos darnos cuenta de que es un director que ha levantado ámpula y ha pisado callos con varias de sus películas. Para fines prácticos, Carlos Carrera ha sido un director controversial. Lo curioso es que si uno lo ve en las alfombras rojas de sus películas, en sus presentaciones, conversatorios o entrevistas, uno se encuentra con un tipo bastante mesurado, reservado, que no hace ningún aspaviento luego como muchos otros directores que sí se creen las estrellas de sus películas. Él no. Carlos Carrera no es un director ajeno a la controversia, pero a pesar de ello, no es un director que busque dicha controversia de forma fácil o vacía. No hay un propósito propagandístico personal detrás del tener a la gente hablando sobre sus premisas. Como anécdota personal, a mí me bastó verlo conducirse en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia del 2023 para darme cuenta de que él no busca ser la estrella de sus películas. Pero no obstante, es importante destacarlo como un realizador sin miedo a tocar fibras sensibles o a profundizar en lo grotesco y exhibirlo ante nuestros ojos, a pesar de que eso provoque comezones que destapan la doble moral o incluso puedan llegar a remover secretos turbios de cada quien. Carlos Carrera cuenta lo que él quiere contar y eso a mí me parece totalmente plausible. Así que de una vámonos con la primera película de este top 3 dedicado al director Carlos Carrera con su ópera prima. Una película que nos remonta hasta 1991 y que además se encuentra en ese reputado conteo de las 100 mejores películas del cine mexicano que se hizo en 1994 y que quizás estaría bueno proponer una actualización formal por ahí. La mujer de Benjamín, ya desde el título y el nombre de sus personajes principales, podríamos considerar que tiene algunos guiños por ahí a temas bíblicos que serían trastocados y cuestionados por el terrible Carlos Carrera, que si en algo es particularmente temerario, es en exhibir la pobredumbre dentro de uno de los temas más sagrados para el pueblo mexicano por tradición, la religión. La vida de iglesia, así como los valores de sus cabecillas y de aquellos que no se sacan el rosario de la boca. Benjamín, interpretado por el fallecido actor Eduardo López Rojas, es un hombre de mediana edad con particularidades cognitivas y conductuales, aparentemente como secuelas de su pasado en el box, que ahora prácticamente depende de su hermana para sobrevivir a una vida reprimida en su pequeña tiendita de pueblo que le ayuda a atender.
Benjamín contempla entre suspiros y deseo a una jovencita de nombre Natividad, personaje que catapultaría a quien hoy en día es una de las actrices más persistentes y respetadas tanto del cine como de la televisión y del teatro mexicano, que es Arcelia Ramírez. El primer encuentro entre esta peculiar pareja se da en la iglesia, y creo que esto no es casualidad para encontrar el hilo en esta temática, una de varias que conjuga el cine de Carlos Carrera, y esos blancos a los que él gusta de tirarle dardos en sus películas. Esto se da en una misa oficiada por el padre Paulino, sacerdote interpretado por Juan Carlos Colombo, un padre que no deja de ser hombre y que encarna la lujuria misma, tanto la propia, cuando admira con deseo las piernas de las mujeres escondidas en pinturas, y la que provoca en la hermana de Benjamín, Micaela, la tendera del pueblo, quien suspira también con deseo por él en su intimidad. Esta secuencia inicial, particularmente la escena en la iglesia con el padre oficiando misa y dando la comunión, me parece importantísima para entender lo que ha llegado a ser la carrera de Carlos como cineasta, ya que prácticamente es la antesala para la que sería su película más importante a la fecha y a la que llegaremos en un momento, y que, a decir verdad, fue la que me hizo elegir esta película como la primera del conteo y no a Un embrujo, que aquí entre nos es mi favorita en la filmografía de Carlos Carrera. La mujer de Benjamín podría catalogarse como el retrato preciso de lo que significa ese dicho de pueblo chico, infierno grande, que en realidad es un microcosmos del pueblo mexicano en general, ese que va a misa y se persina, pero sobre todo que juzga al prójimo, aunque tampoco es como que su casa sea un santuario de pureza. Pero eso, por supuesto, que lo va a ocultar poniendo el foco del juicio en los demás, para que no lo vean a él. Los que comen santos pero cagan diablos, como se les dice coloquialmente. Ahí entra Carlos Carrera como narrador continuamente. Natividad, por su parte, siendo una jovencita bonita que inevitablemente llama la atención no solo de Benjamín, sino hasta de sus propios tíos cochinos, también vive reprimida por su madre Cristina, un muy interesante trabajo de Ana Berta Espina en este personaje, por lo que poco a poco va cayendo en la seducción de un camionero gañán que, siendo sincera, es un sueño absoluto al ser interpretado por el también fallecido Eduardo Palomo, representando en él el despertar sexual de Natividad y sus inicios en el deseo y los impulsos eróticos. Benjamín confiesa su amor a través de cartas que conserva hasta que sus amigos lo ayudan a robarse a Natividad. Y es así como esta comedia negra detona el conflicto, ya que Natividad, de inicio rejega, encuentra en esta situación la oportunidad de cambiar de jaula, algo que ella sorprendentemente prefiere, el vivir cautiva en el cuarto de un relativamente inofensivo Benjamín, a seguir oprimida bajo el yugo de su madre castrante. Con esta película, Carlos Carrera, acompañado en el guión por Ignacio Ortiz Cruz, pone sobre la mesa la hipocresía que rige a los pueblos mexicanos a través de los dogmas religiosos y que solo ocultan, por supuesto que no eliminan, esos instintos tan humanos como lo sexual y el hambre de libertad, pero lo hace con esa chispa cómica y un humor negro que convirtió a La mujer de Benjamín en una película de culto en toda una generación, y a su vez catapultó a Carrera como un cineasta al que había que seguirle la pista. Luis Carlos Carrera González nació en la Ciudad de México un 18 de agosto de 1962 y desde niño sintió atracción por el dibujo, lo cual, a medida que iba creciendo, se fue puliendo hasta convertirse en una vocación por la animación. Muy al estilo de Guillermo del Toro, con una Super 8 familiar, comenzó a filmar monitos que formaba con plastilina y a contar historias a través de esas rudimentarias animaciones en cortometrajes. Era por ahí en donde al menos él creía que iba su camino profesional, por el cortometraje y la animación, no como un director de cine como lo conocemos comúnmente, ese que maneja actores para la realización de largometrajes, irónicamente. Después de La mujer de Benjamín y la atención que obtuvo por parte del gremio cinematográfico mexicano, Carlos Carrera continuó con un par de proyectos más, oscilando entre cortos y largometrajes, hasta que se remontó a sus raíces, o mejor dicho, a su naturaleza como cineasta, con el cortometraje animado titulado El héroe, el cual podría considerarse un hito importante en el cine mexicano, pero que lamentablemente no es tratado como tal.
Este cortometraje animado resultó ganador de la Palma de Oro a Mejor Cortometraje del Festival de Cannes en 1994, posicionando a Carrera como el primer cineasta mexicano en obtener la presea en casi 50 años. Este proyecto es muy importante en el relato de este top 3, ya que así como esa escena dentro de la iglesia en La mujer de Benjamín sirve como antesala para la segunda película que abordaremos, El héroe también lo es para la que comentaremos en un momento más. Después de la hazaña que significa una Palma de Oro, Carlos Carrera dirigiría películas como Sin remitente y Un embrujo, en donde, tal como en La mujer de Benjamín, seguimos viendo a estos adultos solitarios, casi abandonados por la vida misma, que solo quieren un poquito de afecto. En el caso de Un embrujo, producida por cierto por Guillermo del Toro, la controversia se hace presente en la filmografía de Carlos, ya que esa adulta solitaria es Blanca Guerra, una profesora quien encuentra cariño en Eliseo, pero Eliseo es un niño de 13 años. Por supuesto que no es una temática fácil, sin embargo, la película fue bien recibida por parte del gremio y del público e incluso comenzó a hacer ruido en la carrera de Carlos con una palabra que inquieta a cualquier cineasta: Oscar. Pero la controversia y la representación en los premios Oscar, autoría de Carlos Carrera, llegarían a su máximo esplendor en el 2002, con la segunda película de este top 3 que yo creo absolutamente todos los mexicanos conocemos, si no de haberla visto, al menos sí por todo lo que tan solo su título representó en su época y sigue provocando al día de hoy. El crimen del padre Amaro está basada en la novela de 1875, autoría del portugués José María Eza de Quirós, y adaptada a la pantalla nada más y nada menos que por Vicente Leñero. Amaro es un joven sacerdote recién ordenado que se dirige a un pueblo veracruzano, a una pequeña parroquia para comenzar con sus debidas labores previo a viajar a Roma y continuar con su preparación. Desde el inicio se nos deja saber que trata de una historia que confrontará a la corrupción, a la delincuencia y al crimen de frente, desde la trinchera de la presunta bondad, la cual no está exenta de toda esa porquería, sino que por el contrario, es cómplice de todo con tal de tener poder. Además de consolidar el sello y el estilo de Carlos Carrera como director y dejarnos saber como público qué esperar de él en sus historias, El crimen del padre Amaro también consolida, yo creo, a Gael García Bernal como actor, al menos hasta ese momento dentro del cine mexicano, con el que para mí es su mejor trabajo dentro del cine nacional. Gael venía del tumulto provocado por Y tu mamá también y Amores perros, pero fue con Amaro con quien deja ver esa otra faceta como actor en el cine, que si bien es tentado por el deseo y se deja corromper por él mismo, Gael le bajó el volumen a la estridencia, mostrándose como este hombre modesto, de buena entraña, y ya no solo como el charolastra urbano desarrapado con los que había tenido tanto éxito anteriormente. Amaro conoce a una catequista, Amelia, personaje de Ana Claudia Talancón, una jovencita tan inocente como bonita y devota a sus deberes clericales. Ambos sienten una atracción mutua tan fuerte que termina por absorberlos en esta espiral de tentación y pecado representativa de un sistema corrompido, que por supuesto no dejó indiferente al pueblo mexicano y mucho menos a las altas élites que manosean el poder del país, entiéndase la política y la iglesia. Voy a llevar este recorrido hacia lo personal por un momento porque supongo que muchos cinéfilos en apuros comparten la experiencia. Cuando sale El crimen del padre Amaro yo tenía apenas 10 años, por ende ni de chiste podía entrar a verla al cine, pero por supuesto que estaba enterada de la existencia de esta película y sabía de qué trataba. ¿Por qué? Porque estaba en boca de toda la gente. En la televisión salían promocionales que supuestamente no estaban permitidos, los noticieros le dedicaban notas casi diario. Gael García era el chico de moda y entonces interpretaba a un sacerdote que tenía amoríos con una catequista bonita, y la palabra censura llegó al vocabulario de muchos que éramos niños en aquel entonces. El crimen del padre Amaro causó un gran revuelo al molestar a los grandes círculos de poder mexicanos por retratar las relaciones basadas en la corrupción y en la hipocresía con las que alimentan a este país.
por lo que las represalias no se hicieron esperar y de inmediato se buscó prohibir la exhibición de la película, lo cual, por supuesto, surtió el efecto contrario, siendo la mejor arma publicitaria para que el público abarrotara las salas de cine y se convirtiera en el tema de conversación central de todo el país por un largo periodo de tiempo, convirtiéndose así en la película más taquillera del cine en México después del suceso que había sido Sexo, Pudor y Lágrimas en 1999 hasta hace apenas unos años. En Estados Unidos también tuvo un buen impacto taquillero, pero eso no paró ahí. Fue con El crimen del padre Amaro que Carlos Carrera por fin pudo colarse a las nominaciones del Oscar a Mejor Película Extranjera en el 2003. La película en general fue un suceso, y repito, todo este pandemonium firmado con el nombre de un tipo bastante modesto y de bajo perfil, que no es que busque la polémica, sino que al parecer la polémica lo busca a él. Y si continuáramos en esta línea de dramas religiosos que retratan la hipocresía de aquellos que tapan sus aberraciones con el Padre Nuestro y películas que hacen brincar a la corrección política, entonces el tercer sitio de este top 3 tendría que corresponderle a Confesiones del 2023, adaptación de la película española Bajo la Rosa, en donde volvemos a ver a un devoto católico cometer ciertas atrocidades, pero siempre encomendándose a Dios. Sin embargo, conjugando la esencia de Carlos Carrera y otro tema que también siguió en su filmografía, que fue la infancia, cerraremos este conteo con otra película que tampoco se escapó de la controversia popular, una muy absurda, a mi parecer, y que además regresa a esos orígenes del dibujante con amor por la animación que es Carlos Carrera. Antes de la llegada de Coco o de la Pinocho de Guillermo del Toro, llegó a nosotros la bellísima Ana y Bruno, una película mexicana animada del 2017 y dirigida por Carlos Carrera, que también aborda temáticas como la muerte y el proceso de duelo desde la pérdida hasta la resiliencia desde una perspectiva infantil, a través de la historia de una niña y su madre que son llevadas por el padre de esa familia a un hospital psiquiátrico aislado de todo, en donde extrañas criaturas comienzan a hacerse presente en ese nuevo pasaje en la vida de la pequeña Ana. Una mano gigante y peluda, un reloj de chatarra, una elefanta rosa muy celosa y Bruno, una especie de duende o alebrije que se convierte en su principal guía para encontrar la salida de ese castillo del terror y poder llegar hasta su padre para que la rescate de ese lugar, en donde el personal médico trata de una forma bastante cruel a sus pacientes, incluida a su mamá. Ahora, cada una de estas criaturas es una alegoría simbólica o una metáfora visual del trastorno mental del paciente al que corresponden, de su dueño, podríamos decir para fines prácticos, en una profundización psicológica bastante interesante por parte de Carlos Carrera en esta historia basada en la novela Ana, de Daniel Emil, y adaptada para la pantalla por él mismo y por Flavio González Melo. En un inicio no entendemos bien la razón detrás de la estancia de Ana y su madre en esta clínica. Solo podemos observar a una mujer triste, apagada, y a una niña desconcertada. No cuento más porque sería arruinar lo más importante de la película, pero en el trayecto Ana va descubriendo muchas cosas de sí misma y de la vida como es, llena de claros oscuros, de vida y de muerte. Ana y Bruno, no quiero platicar más porque sí siento que se tiene que descubrir el plot twist de esta historia. Ana y Bruno, como le comento, es una exploración de ese complicado camino que es el duelo, desde que experimentamos la pérdida de algo fundamental en nuestras vidas, entiéndase a un ser querido o uno de nuestros sentidos, como ese pequeño niño invidente que Ana también se encuentra en el camino de nombre Daniel y que es capaz de manejar el carro que le pongan enfrente, hasta que podemos volver a respirar sin pesar otra vez, no sobreponiéndonos a la pérdida, sino aprendiendo a vivir con ella. Vista en términos generales, Ana y Bruno también aborda de una forma muy especial y sensible, tierna, el tema de la salud mental, lo cual incluso fomenta un acercamiento muy amigable para los niños a estas temáticas, y es ahí en donde surgió su controversia. Muchos padres de familia se quejaron de que la sinopsis de la película era engañosa respecto a lo que se veía en pantalla. En pocas palabras, que no advertían que se trataban temas, entre comillas, fuertes, como la muerte de ciertos personajes.
Total que un montón de señores y señoras hicieron un alboroto diciendo que la película no era apta para niños y que estaba mal que se vendiera como tal, por lo que terminaron cambiando la sinopsis de la película, generando un escándalo ridículo que muy lamentablemente terminó mermando el desempeño de Ana y Bruno en taquilla. Una película tan importante y tan linda que sirve como conducto para hablarle de temas relevantes a los niños de una forma muy cálida y empática, fue mancillada como si los niños fueran tontos porque una bola de adultos no sabe cómo acercarse a sus niños para conversar sobre estos temas. Y creo que eso es una especie de daño colateral que Ana y Bruno ayudó a sacar a la luz. ¿Por qué pasa esto si somos una cultura que celebra tanto la muerte y le enseñamos a montar altares en las primarias a los niños? ¿Para qué estamos los adultos entonces si no es para clarificar cualquier duda o cuestionamiento que pueda surgir en un niño respecto al tema de la muerte o los trastornos mentales? Muchos adultos no quieren dejar en evidencia su propia falta de preparación, de interés al menos, o de información respecto a los mismos temas, y se les hace mucho más fácil echarle la culpa a una película. Para no variar, esta polémica hizo que varias personas hayan volteado a ver esta película una vez terminado su recorrido comercial, propiciando así algunos reestrenos y un buen boca en boca para su estancia en servicios de streaming. Y es así como Ana y Bruno se ha hecho de su propio público, un nicho que la quiere mucho, que se ha dejado conmover por su trama y se siente cercana e incluso acompañada por la historia de Ana. Sin ser mediático, Carlos Carrera es uno de los mejores retratistas de la doble moral mexicana, incluso en las reacciones provocadas en la audiencia, incluso provocando efectos secundarios que tampoco parece buscar, pero que generan una conversación interesante y un diálogo entre el público mexicano con su cine. Ojalá profundice cada vez más y tienda a la reflexión, en lugar de buscar censura, sacarle la vuelta o cerrar los ojos ante lo que sus películas exponen. Como siempre, es un placer estar con ustedes, queridos cinéfilos en apuros, esperando sus comentarios. Carlos Carrera es un director que levanta reacción, así que también hay apertura para escuchar si es que a ustedes les gustan sus películas, si no les gustan, cuáles les gustan más que otras. Siempre es interesante seguir alimentando la conversación. Aquí se despide Anaí Vargas Carvajal y ya nos escucharemos en un próximo Top 3.